Hola, este es el video correspondiente a la primera clase del curso de Derecho Civil y Comercial 5, Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente al 6 de abril de 2020. Hoy vamos a analizar la cuestión de los alimentos entre parientes, incluida en un supuesto más amplio que es el supuesto de parentesco. Para hacerlo vamos a analizar el siguiente caso. El señor Alberto era viudo y de sus primeras nupcias había tenido un hijo, Bautista, ahora mayor de edad. La señora Micaela era soltera y tenía una hija sin padre conocido, Natalia, también mayor de edad. Alberto y Micaela se casaron y tuvieron un hijo, Walter, al día de la fecha mayor de edad. El caso nos obliga a estudiar el parentesco y los alimentos derivados del vínculo de parentesco. Para estudiar el parentesco debemos decir que el parentesco es el vínculo jurídico existente entre dos personas. Y ese vínculo está determinado por determinados tipos de filiación o tipos de forma de suceder. Por un lado, el parentesco por naturaleza o por consanguinidad, el parentesco por técnicas de reproducción humana asistida, el parentesco por afinidad, que es el que une a uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, y el parentesco por adopción, que es el que nace de la sentencia de adopción simple o plena. El parentesco, para tener efectos civiles, necesita ser computado, es decir, necesita ser contado. Entonces, para contar el parentesco es necesario ir por generaciones. Por ejemplo, entre padre e hijo hay 1 grado de parentesco en la línea recta, entre abuelos y nietos hay 2 grados de parentesco en la línea recta, y entre hermanos el vínculo es hacia la ascendiente común. Entonces, entre 2 hermanos el vínculo será en la línea colateral en 2º grado. Primero hasta el padre, segundo hasta el hermano. En cambio, en el parentesco por afinidad, el cálculo es derivativo. Se coloca al cónyuge en el lugar del otro y se cuentan los grados de parentesco como se calculan en la línea por naturaleza. El parentesco produce, jurídicamente hablando, 3 tipos de efectos. Produce efectos civiles, produce efectos penales y produce efectos procesales. En cuanto a los efectos civiles, entre algunos de ellos, genera impedimento para contraer matrimonio, genera derechos de alimentos, genera derecho sucesorio. En materia penal puede aparecer de 3 formas, como agravante, como en el homicidio, como atenuante en el robo o hurto de los delitos contra la propiedad, o como elemento integrante del tipo, por ejemplo, en los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Y en términos procesales, en general, aparece como causales de recusación, acusación de los jueces, o eventualmente imposibilidad de ser testigos. Entremos en el análisis, si les parece, de los alimentos entre parientes, que es el tema que nos ocupa. Digamos en primer lugar que hay 3 tipos de alimentos. Los alimentos derivados de la responsabilidad parental, que son aquellos que se deben entre padres e hijos menores de edad. Los alimentos derivados entre los cónyuges derivados del matrimonio, que no vamos a estudiar ahora, y finalmente lo que estamos analizando actualmente, que es el caso de los alimentos entre parientes. ¿En qué casos existe alimentos entre parientes? Bueno, en 3 supuestos. En el parentesco por naturaleza, en la línea recta, sin grados, o sea, entre nietos y abuelos, padres e hijos, bisnietos y tataranietos, y así sucesivamente, ¿sí? En la línea colateral se deben alimentos los hermanos y medios hermanos, es decir, que solo se deben alimentos en 2º grado. Y en el parentesco por afinidad solo se deben alimentos quienes están vinculados en 1er grado. Muy bien, entremos al caso que nos ocupa en el día de hoy. Tenemos a Alberto, Micaela, Walter, Bautista y Natalia. Y la pregunta era, dentro de este cuadro familiar, la primera pregunta era ¿a quién podía demandarle alimentos Natalia y en qué orden? Muy bien. Natalia le puede demandar alimentos específicamente en este cuadro a 3 personas. En primer lugar a Micaela, que es su ascendiente, su madre, que está en 1er grado, ¿sí? En segundo lugar le puede demandar alimentos a Walter. ¿Por qué? Porque Walter es su medio hermano y entre colaterales se deben alimentos hasta el 2º grado y, como ven, están en 2º grado. Y en tercer lugar le puede demandar alimentos a Alberto. ¿Por qué Alberto? Porque es pariente de ella por afinidad en 1er grado, en tanto se ha casado con Micaela. El orden sería el que enuncié. Primero la madre, por estar en 1er grado. Segundo el medio hermano, por estar en 2º grado de consanguinidad. Y finalmente
al pariente por afinidad que está en primer grado. Bien, ¿cuáles son los elementos para acreditar la procedencia de la acción? O, como hacía la pregunta, en el caso que no me acuerdo cómo se llamaba, que Natalia le quiera demandar alimentos a Walter, ¿qué debería probar? Bueno, debe probar básicamente 5 cosas. Lo primero que debe probar es el vínculo de parentesco, es decir, que en este caso son medios hermanos. ¿Cómo habrá de probarlo? Con su partida de nacimiento y la partida de nacimiento de Walter, donde surgirá que tienen a la madre en común. El segundo supuesto que debe probar es que está en estado de necesidad. Esto es, que no puede atender a sus propias necesidades básicas, sin importarle al ordenamiento jurídico las razones por las cuales la persona cayó en ese estado de necesidad. O sea, no importa las razones por las cuales la persona no ha llegado a ese lugar, aun cuando haya eventualmente dilapidado su fortuna. En tercer lugar, debe probar la imposibilidad de procurárselo por su trabajo. Es decir, este no es un régimen de alimentos, este es un régimen de alimentos de tipo excepcional, que no procede en todos los casos, sino en aquellos casos donde la persona que lo reclama está imposibilitado de conseguirlos por su propio esfuerzo. ¿Sí? O sea, no es un derecho para alimentar bajo. ¿Sí? O sea que parte de la prueba será de por qué la persona no puede proveérselos a sí misma. Esto puede suceder por alguna enfermedad o por alguna discapacidad o una restricción de capacidad eventualmente y demás. Lo cuarto que debe probar es el caudal del alimentante. Es decir, que el alimentante tiene medios para proveerle a los alimentos sin detrimento de su propia subsistencia, porque podrían reclamarse alimentos cuando queda en condición de reclamar a su vez alimentos quien tendría que darlos. Así que hay que probar que el alimentante tiene caudal suficiente para proveerlos. Y finalmente, la inexistencia o imposibilidad de parientes más próximos. En nuestro cuadro familiar, la madre, Micaela, es la primera obligada, razón por la cual, si Natalia quiere demandar a Walter, deberá probar previamente que Micaela o no puede o se encuentra imposibilitada o no tiene parientes de grado más cercano. ¿Sí? La tercera pregunta está relacionada a qué tipo de acción de estado de familia es la acción que analizamos, la acción de alimentos. Existen 3 tipos de acciones de estado. Las acciones declarativas de estado, que son aquellas que tienden a constituir un estado preexistente. ¿Sí? Por ejemplo, la acción de reclamación de filiación contra el padre que no ha reconocido voluntariamente a su hijo es una acción declarativa. ¿Por qué? Porque declara un estado que es preexistente desde el momento de la concepción. También existen acciones de tipo constitutivas, que son aquellas que modifican el estado de familia. Por ejemplo, la acción de divorcio es una acción constitutiva de estado, porque pasa del estado de casado al estado de divorciado. La sentencia de adopción es una acción constitutiva de estado, en tanto le crea un vínculo entre adoptante y adoptado y la familia eventualmente del adoptante. Y finalmente están las acciones de ejercicio de estado, que son aquellas en las cuales no se declara ningún estado de familia ni se constituye ningún estado de familia, sino que se ponen en juego los estados preexistentes. Y esta es la acción de la que hablamos. La acción de alimentos es una acción de ejercicio del estado de familia. La última pregunta que tenemos para analizar es si eventualmente la obligación de alimentos puede ser compensada por otra obligación que tienen el mismo deudor y el mismo acreedor. La respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque los caracteres del derecho a percibir alimentos lo hacen inherentes a la persona y en consecuencia son incompensables, inalienables. Es decir, no pueden ser embargados ni pueden ser sujetos de transacción, renuncia o cesión. Muchas gracias.